Bienvenidos una vez más a esta programación que con amor hemos preparado con el único propósito de que sus vidas puedan ser bendecidas. Gracias por darnos el privilegio de poder llegar hasta tu vida, llegar hasta tu casa. Que te saluda es tu amigo y tu pastor Andy Mendoza, y de parte del distrito de Iglesias Adventistas del Séptimo Día de Sabana Grande queremos darte una calurosa bienvenida y rogamos al Dios del cielo para que esta programación y este mensaje pueda ser de bendición para tu vida. De manera breve queremos comenzar haciendo una recapitulación acerca de lo que hablamos ayer. Ayer estuvimos hablando un poco acerca de lo que es la certeza de la segunda venida de Cristo. Nos dimos cuenta, amados del cielo, que ciertamente nuestro Dios viene. No importando lo que ocurre en nuestros tiempos, no importando las circunstancias o los eventos que nosotros estemos enfrentando, nuestro Dios va a venir. Sin importar si creemos o no creemos, sin importar de alguna manera nuestras convicciones o creencias acerca de la existencia de Dios, Jehová vendrá porque lo prometió, porque ha de cumplir su palabra y porque es parte de lo que tiene que ver con la victoria que Él alcanzó en la cruz del Calvario. Por tanto, nuestro Dios vendrá victorioso y vendrá a buscar a un pueblo que esté dispuesto a reinar con Él para siempre. Hoy quiero hablarte un poco acerca de lo que son las señales sobre la segunda venida. Sin lugar a dudas, muchos de nosotros hemos estudiado este tema, por eso hoy queremos rogarle a Dios que nos ayude a entender un poquito acerca de conceptos prácticos que debemos adquirir, aprender, desarrollar en nuestra vida espiritual, a fin de que nosotros podamos estar preparados y vivamos listos y dispuestos para estar con nuestro Dios. Permíteme comenzar haciéndote esta ilustración. Cuenta la historia que una niña llamada Gabriela entraba al dormitorio donde se hospedaba gritando ¡fuego, fuego, fuego, fuego! Y cuando ella entraba al dormitorio gritando ¡fuego, fuego, fuego, fuego! Y en su desesperación porque sus amiguitos despertaran, ella gritaba más fuerte ¡fuego, fuego, fuego! Con la idea de que sus amigos se dieran cuenta. Sin embargo, sucede que sus amigos, muchos de ellos, aunque la escuchaban a la distancia, prefirieron ignorar esos gritos de alerta, esos gritos que de alguna manera eran la última señal para que salvaran sus vidas, porque durante las últimas semanas o durante el último tiempo habían algunos graciosos que habían estado haciendo bromas con relación a incendios, emergencias, etcétera, etcétera. Así que mientras Gabriela se galillaba, como decimos en Puerto Rico, perdía su garganta, para los que no conocen esa expresión, los demás niños prefirieron seguir durmiendo y solo un selecto grupo decidió despertarse. Unos se despiertan porque escuchan a Gabriela gritar fuego, fuego, fuego. Otros se despiertan porque el humo ya los va despertando. Algunos otros deciden despertarse por el calor del fuego que estaba ardiendo en aquella estructura. Una gran parte de los muchachos logró salir del dormitorio, sin embargo, unos cuantos perecieron porque no prestaron atención a la última señal que se les daba de advertencia. Nuestro mundo hoy día arde. Nuestro mundo hoy día está pasando por un fuego, por unas crisis, por unas pruebas que sin lugar a dudas nos ilustran que es tiempo de que nosotros salgamos de este mundo, que es tiempo de que nosotros de alguna manera pongamos alerta a lo que está pasando y corramos hasta nuestro Salvador, corramos hasta nuestro lugar seguro, corramos hasta los brazos de nuestro Dios. Es por eso que hoy quiero hablarte de que Dios está enviando al mundo ese último grito de fuego, ese último grito de advertencia, ese grito de advertencia que me permite ver la misericordia y el amor de Dios en favor de aquellos que están viviendo en este tiempo. Jehová ha dado señal no solo para ilustrarnos el que la proximidad de su venida está cerca, de que la proximidad del fin del tiempo o del fin del mundo está cerca, sino también para ilustrarnos su amor y su misericordia a través de cada una de estas señales. Es que su palabra dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 32, de la siguiente manera: porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertíos pues y viviréis.
Jehová dice en su palabra: yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del que va por la vida viviendo una vida de muerte. Yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero la muerte del rebelde. Yo no quiero la muerte del incrédulo. Yo no quiero la muerte de aquel que no quiere creer en mí. Yo no quiero que mueran. Yo no quiero la muerte del infiel. Yo no quiero la muerte del rebelde. Yo no quiero que mueran, dice el Señor. Es que el deseo de Dios para su pueblo es que nosotros alcancemos vida. Es el deseo de Dios que nosotros nos convirtamos de nuestros malos caminos, de que abandonemos nuestra falsa esperanza, que abandonemos nuestra prepotencia, nuestra autosuficiencia y todo lo que de alguna manera nos aparta de Dios, para que nos acerquemos a Él y acercados a Él alcancemos la salvación. Es que su palabra dice que Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho con el propósito de bendecirnos. Dice su palabra en Juan capítulo 3, versículo 16 de la siguiente manera: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice el texto bíblico que Dios y el deseo de Dios y el propósito por el cual Dios da a su Hijo es para que todo aquel que lo acepte, para que todo aquel que crea en Él alcance vida y no muerte. Dice el texto en el versículo 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Querido del cielo, entonces si Dios ha hecho arreglos para salvarnos, ¿cuánto más Dios ha de hacer para que nosotros alcancemos salvación, para que nosotros alcancemos la felicidad que tanto buscamos y anhelamos en esta vida? Debemos tener en cuenta que si Dios ha hecho ese sacrificio y si Dios está dando esa alerta de misericordia, esa alerta de amor, esa alerta de pasión por el interés de salvarnos, debemos tener en cuenta que Dios no ha de abandonarnos en nuestros días. Las señales de la segunda venida, o las señales que anuncian la proximidad de nuestro Dios, no solo nos ilustran que nuestro Dios está a las puertas, sino también nos permiten percibir la misericordia de Dios. Entonces, punto número 1, si Dios ha dado señales, es porque Dios no quiere que nosotros perezcamos. Es porque Dios quiere que nosotros nos salvemos y vivamos en esperanza, en vida, en restauración, en gozo, en paz y en felicidad. Dios anhela la vida de todos y cada uno de sus criaturas. Ahora, en segundo lugar, yo quiero compartirte que Dios ha dado unas señales, y dentro de todas las señales que Dios ha dado, son un sinnúmero. Nosotros vamos a destacar algunas que son muy relevantes en nuestro tiempo y que son pertinentes conocerlas y reafirmarnos en el conocimiento de ellas, para que podamos salvaguardarnos según lo que dice la palabra de Dios. Y cuando de alguna forma el enemigo quiera venir a atormentar nuestra experiencia cristiana, cuando de alguna manera nuestra fe quiera venir a ser zarandeada por el enemigo, nosotros podamos ser de los que, cimentados en la roca eterna llamada Jesucristo, podamos perseverar hasta el fin y hasta el fin de ser salvos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 4 y 8 en adelante, de la siguiente manera: respondió Jesús diciéndole a sus discípulos: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principios de dolores. Es bueno entender que la palabra de Dios nos dice que las señales del fin no son el fin. Jesús, cuando le dice a sus discípulos, todo esto ha de acontecer, pero no es el fin aún. Jesucristo le está dando a entender a los discípulos y a nosotros en este tiempo que aunque las señales comiencen a relucir, no es el resultado de que ha llegado el fin del mundo, sino más bien que está comenzando a entrar en la última etapa del fin del mundo. Es solamente que está anunciando que está más cerca nuestro Dios que cuando nosotros de alguna manera comenzamos a creer o comenzamos a vivir este lindo evangelio. Amado del cielo,
Hoy es el día de salvación y debes entender que la palabra de Dios comienza a alertarnos para que tú y yo podamos estar más listos, más aptos, más dispuestos a estar en intimidad con Dios, para que de esa forma el enemigo no quiera zarandear o no pueda zarandear nuestra experiencia con Jesucristo. Dice el texto bíblico en la palabra de Dios que el Señor le decía a sus discípulos: mirad que nadie les engañe, porque en el postrer día, en este tiempo, vendrán engañadores. Engañadores no solo de asuntos materiales, no solo de gente que le gusta estafar, no solo de gente que le gusta robar o pasarse por otra gente, sino que engañadores, estafadores de quién es Jesucristo, engañadores de lo que tiene que ver con nuestra salvación. El texto bíblico establece que habrá gente que intentará hacerse pasar por Jesucristo y vendrán en el nombre de Jesús y vendrán a predicar en el nombre de Jesús y vendrá gente de alguna manera a tratar de tronchar nuestra experiencia con Dios, vendiéndonos falsas esperanzas, vendiéndonos de alguna manera un falso mensaje, vendiéndonos de cierta manera el que nosotros pongamos nuestra confianza en instituciones o en personas y no necesariamente en Jehová Dios. Por tanto, es importante que hoy tú identifiques si tu iglesia, si el lugar donde tú adoras gira en torno a tu pastor, a tu sacerdote, a tu líder espiritual, o si gira en torno a Jesucristo. Permita a Dios que todas las personas que estén sintonizando esta programación, después de terminar esta programación, puedan ver a Jesucristo y no tanto al pastor. Que aunque nosotros seamos la imagen, que sea Jesucristo exaltado sobre todo lo que hay en la pantalla. Porque es nuestro Dios lo único que transforma la vida. Es lo único que nos da esperanza. Entonces, amado del cielo, Jesús nos advirtió de que vendría gente que tratará de robarnos esta esperanza, reemplazando a Jesucristo por otra cosa, incluso haciéndose pasar por Jesucristo, ocupando el lugar que le corresponde única y meramente a nuestro Dios. No permitas que venga alguien a troncharte tu salvación. Pon tu mirada en Jesucristo, pon tu mirada en el Dios del cielo y de la salvación. Y cuando alguien quiera venir a venderte un falso Cristo, tú dile: salte de mi casa, Satanás, porque yo solo a Jehová le sirvo. Que alguien diga amén, yo digo aleluya. Dice el texto bíblico que no solo vendrán falsos cristos. La palabra de Dios dice que habrán guerras y rumores de guerra y nación se levantará contra nación. Y esto no es un asunto que requiere mucha imaginación o mucha información, cuando nosotros ya todos somos testigos de que ciertamente el mundo vive la violencia más marcada en su historia. No porque hayan de alguna manera muerto muchas personas en este tiempo, sino porque más bien podemos ver que las guerras son más constantes, son más consecutivas, son más sistemáticas una detrás de la otra. Entonces, cuando Jesucristo decía que habrá guerra y rumor de guerra, Jesucristo hablaba no solo de la magnitud de las guerras, sino también de la constancia de las guerras. Si nosotros vamos a lo que dice la sociedad, ¿verdad?, de la Cumbre Humanitaria Mundial, nos recuerda que cerca de 1.500 millones de familias viven en conflictos, o más bien, viven en territorios de conflictos, de guerras, o donde la violencia es lo que impera. Oh, bendito del cielo. Dale gracias a Dios si hoy tú puedes acostarte y no escuchar ningún bombazo, ningún disparo, ninguna guerra o alguien clamando por misericordia para no morir. Dale gracias a Dios de que aun cuando vivamos en estos territorios donde hay mucha violencia, todavía no vivimos en estos sitios donde la violencia es el pan nuestro de cada día. Pero nuestro Dios ha hablado en su palabra de que esto ha de ocurrir porque esto anunciará de que su venida está cerca. El Señor no solo dijo: mira, cuando haya guerra, cuando haya dolor, cuando haya sufrimiento, yo vendré, sino también en el tiempo donde mi venida esté cerca, en el tiempo donde ya esté cerca de cumplir mi promesa, la promesa de que vendré otra vez. Habrán enfermedades, habrán pestes, habrán enfermedades cual antes el mundo no ha conocido. Enfermedades que nosotros hemos sido testigos de cómo los científicos de alguna manera se han tenido que quitar la corbata o han tenido que de alguna manera quitar lo que es la bata científica o de doctorado, porque han reconocido
que no lo saben todo. Este asunto del COVID-19 ha atacado nuestras vidas y nos ha puesto en una situación tan vulnerable que nos hemos dado cuenta de que ciertamente necesitamos de Dios para poder coexistir y permanecer en lo que es nuestra vida. Amado del cielo, la palabra de Dios anunciaba que cuando estos eventos se marquen en la sociedad, que cuando estos eventos ocurran en nuestro entorno, nuestro Dios está a las puertas. Y es mi propósito que hoy tú puedas identificar que ciertamente Dios está cerca, que este no es un mensaje para alarmar tu vida, es un mensaje para que de alguna forma tú despiertes del sueño y puedas comenzar a vivir una relación con Jesucristo, y por medio de esa relación y por medio de esa intimidad y por medio de tu fe puesta en Él, podamos alcanzar la salvación. Su palabra también dice que no solo habrán de alguna manera guerras, no solo habrán de alguna forma falsos cristos, sino también ocurrirán hambres, amados del cielo. La palabra habla de hambre, y cuando nosotros vemos esta señal que Jesús le da a sus discípulos acerca de cuándo sería su venida, pudiéramos decir y pensar que ciertamente nosotros no estamos cerca de esta señal. Sin embargo, cuando analizamos los noticieros de hace una semana, aquí en Puerto Rico, aquellos que vivimos en Puerto Rico, sepa que el gobierno estuvo siendo llevado a tribunales para que abrieran los comedores escolares porque la sociedad, porque el pueblo estaba pasando hambre. ¡Wow! Cuando yo veo este noticiero, cuando nosotros vemos esta situación, nosotros podemos de alguna manera prender el bombillo y decir, oye, esto no pasaba hace muchos años atrás. Cuando se hablaba de hambre se mencionaba África o pueblos de Centroamérica, Latinoamérica o pueblos del Oriente. Sin embargo, hablar de Puerto Rico, de que la gente está tratando de ir a tribunales para que se les dé comida, que la gente está de alguna manera pasando hambre, hay niños que no comen, hay niños que de alguna manera han tenido que ser, hay hermanos, amigos que le hemos tenido que llevar comida porque no tienen el sustento para comer. Esto me recuerda que mi Dios está a las puertas. Esto me ayuda a entender que es tiempo de consagrar nuestras vidas a Dios, porque la proximidad de Jesucristo está más latente que nunca, querido del cielo. Entonces Dios dice, mira, vendrán falsos cristos tratando de robar tu fe. Vendrá gente queriéndose pasar por mí, para que nosotros de alguna manera abandonemos nuestra esperanza en Dios. Habrá hambres, habrán de alguna manera enfermedades, y hemos sido testigos de esto. Pero también dice el texto bíblico que habrán terremotos. Terremotos que le robarán la paz al pueblo. Terremotos que no solo serán en aumento en cuanto a magnitud, sino también en frecuencia, en la constancia de los eventos. Y nosotros acá en Puerto Rico hemos sido testigos de eso. Todo el que de alguna manera ha vivido en Puerto Rico o ha escuchado las noticias o ha leído las noticias de Puerto Rico sabe que en Puerto Rico de enero a mayo ha temblado cerca de 3,000 ocasiones. Amado del cielo, la tierra gime porque el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a redimirla. Y hoy, amados del cielo, tú y yo debemos despertar del sueño. Debemos entender, número uno, que en este tiempo habrá gente que tratará de robar nuestra experiencia espiritual haciéndose pasar por nuestro Dios. Vendrá gente que de alguna manera infundirá temor, infundirá odio en nuestro entorno, a través de las guerras, a través de las enfermedades, a través de los movimientos de tierra y el cambio climático que nosotros enfrentamos. El ser humano tiene la idea y desea de alguna manera cambiar, pero Dios había establecido en su palabra que esto se aumentará, porque esto será lo que nosotros tendremos para saber que Jesucristo está a las puertas. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 12 de la siguiente manera: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es otra de las señales que nosotros podemos ver en lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el amor dejará de ser. Cuando vemos la palabra maldad, nosotros pudiéramos traducirla como algo opuesto a lo que es bueno. Nosotros pudiéramos traducir maldad como ausencia de amor. Así que la frialdad del amor viene como consecuencia de la abundancia de la maldad.
La palabra de Dios fue clara cuando dijo el Señor Jesús que nuestros días serán como los días de Noé, donde la gente se daba en casamiento, donde la gente no hacía caso al llamado de aceptar a su Dios y vivían de alguna manera perdidamente. Por tanto, en quinto lugar, nosotros podemos ver que otra de las señales de lo que es la proximidad, lo que anuncia la proximidad de nuestro Dios, es que hay un colapso de la moral del ser humano. Los hombres casándose con hombres, las mujeres casándose con mujeres. Lo malo lo llamamos bueno y lo bueno lo llamamos malo o simplemente aburrido y no me llena y no lo necesito. Y decidimos apartar el oído de la verdad y nos aferramos a la mentira. Porque un día la verdad y la mentira se fueron de playa. Y sucede que la mentira le decía a la verdad qué lindo está el día. Y la verdad se daba cuenta que ciertamente era verdad lo que decía la mentira. Así que en ese momento la mentira le invita a la verdad a entrar al agua. Y entrando al agua la verdad dejó sus vestiduras en la orilla. Dice la historia que la mentira se apresuró a salir y se vistió de la verdad. Y al salir la verdad del agua se da cuenta que no tiene sus vestiduras y que lo que tiene son las vestiduras de la mentira. Pero no estuvo dispuesta a vestirse de la mentira y por tanto decidió caminar desnuda. Desde entonces nadie quiere recibir la verdad desnuda. Nadie quiere de alguna manera recibir el mensaje puro y sin mancha del Evangelio. Ahora todos se conforman con la mentira vestida de verdad. Todos hemos estado ahora de alguna forma dispuestos a recibir lo que es la mentira vestida de verdad porque se ha hecho popular. Amados del cielo, abramos nuestros ojos, nuestro corazón y nuestra mente para entender el mensaje de Dios a través de lo que ocurre en nuestro entorno. Y así podamos todos juntos prepararnos para vivir una vida plena en Jesucristo. Su palabra dice que en este tiempo habrán falsos cristos, habrán guerras, habrán pestilencias, habrán terremotos, habrá la frialdad del amor. Y lo podemos ver en matrimonios fríos, lo podemos ver en hijos que han sido fríos. Vemos también el colapso de la moral del ser humano. No permitas que tú seas parte de la señal, sino identifica la señal y aférrate a tu fe, aférrate a tu esperanza y pídele al Dios del cielo que te salve en el nombre de Jesucristo para que juntos alcancemos la experiencia de la salvación. Querido del cielo, he compartido contigo 3 puntos muy importantes. Número 1, nos habla de la misericordia de nuestro Dios, porque Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios quiere que nosotros vivamos. Dios no quiere que el impío perezca. Dios quiere que el impío se arrepienta, se convierta de sus malos caminos y viva una vida plena en Jesucristo. En segundo lugar, te he hablado acerca de algunas de las señales que menciona la palabra de Dios, como por ejemplo los rumores de guerra, los conflictos entre las naciones, las enfermedades, los terremotos, lo que de alguna manera hace que la maldad se aumente y nuestro amor se enfríe y ya no hayan esposos amantes y ya no hayan esposas amantes y ya no hayan hijos que de alguna manera se desborden en amor hacia sus padres. A causa de la maldad, a causa de la insensibilidad, vemos cómo nosotros vivimos en una vida apartado de las necesidades de los demás, interesados solamente en lo que gira en torno a nosotros y suple nuestras necesidades. Y por consiguiente, veremos lo que es un colapso de la moral del ser humano. Hoy Jesucristo está esperando por ti y por mí para que estemos listos, aptos y dispuestos para recibirle las nubes de los cielos. Y así Él pueda venir a buscarnos y podamos morar con Él por la eternidad. Su palabra dice, querido del cielo, que en un momento dado hubo un pueblo especial y escogido por Él para que anunciara este lindo evangelio, para que anunciara su primera venida a esta tierra y pudiera el mundo conocer la obra salvífica del Mesías en favor de la raza perdida. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 11, de la siguiente manera: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. No caigamos en el error del pueblo antiguo, del pueblo de Israel, cuando de alguna manera rechazó, de alguna manera no quiso conocer, de alguna forma negó la existencia del Mesías, porque simplemente no estuvieron dispuestos a estar alerta acerca de las señales que Jesucristo había dado en su palabra. Un pueblo que negó su identidad, que negó a su Salvador, lo crucificó y lo martirizó, porque simplemente no estuvieron alerta, no quisieron estudiar las señales, no prestaron atención.
Quiero invitarte a que puedas colocar tu fe, tu esperanza, que puedas colocar tu mirada en Jesucristo, que juntos podamos de alguna manera unirnos para conocer el lindo evangelio de salvación que nuestro Dios quiere darnos. Que juntos podamos unirnos para estudiar la palabra y podamos conocer el lindo mensaje que Dios nos ha dado, porque nuestro Dios no quiere que su pueblo perezca. En primer lugar, te he hablado acerca de que las señales hablan de la misericordia de Dios. En segundo lugar, te he hablado de que Dios ha dado unas señales para que tú y yo estemos alerta y no seamos parte de la señal, sino que identifiquemos la señal para que de alguna forma podamos estar listos para recibir a nuestro Dios. Su palabra dice, querido del cielo, que debemos estar listos. Y Romanos capítulo 13, versículo 11, nos dice de la siguiente manera: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que alguien diga amén. Porque nuestro Dios está próximo a venir en las nubes de los cielos. Y hoy es tiempo de levantarnos del sueño. Hoy es tiempo de nosotros decir: Señor, he visto tu gloria y he visto las señales que tú has anunciado. Y quiero comenzar a creer en ti. Quiero comenzar a vivir una vida más íntima contigo. Ayúdame, Dios amado, a amar. Ayúdame, Dios querido, a vivir un evangelio vivo y eficaz. Ayúdame, Señor, a tener y a desarrollar el carácter de tu persona, para que así, Señor, podamos estar preparados y junto a mi familia podamos vivir por la eternidad. Amado del cielo, es tiempo de que nosotros despertemos del sueño. Es tiempo de que nosotros nos demos cuenta y abramos nuestros ojos espirituales para darnos cuenta que nuestro Dios está más cerca de lo que creíamos. Yo quiero terminar haciéndote esta historia. Cuenta la historia que había un joven que preparaba su jardín esperando a su papá. Su vecino le preguntaba: ¿tu papá ya llegó a tu casa? Y él le decía: no, papá no ha venido. Pero seguía el joven entretenido y fajado, esforzándose porque el jardín quedara bello para cuando su papá llegara. Y a esto su amigo, el vecino, le pregunta: pero ¿cuándo viene tu papá? Y él le dice: no sé cuándo viene papá. Entonces le sigue preguntando: pero entonces, ¿por qué estás tan fajado preparando ese jardín? ¿Por qué estás poniéndolo tan lindo si todavía no sabes si tu papá viene mañana o en una semana? Y él le dice: no importa cuándo es que venga papá. Yo lo que quiero es que cuando Él venga, Él lo pueda ver lindo. Él pueda ver que yo he cumplido con mi parte. Que Él pueda ver que he preparado este jardín para Él. Sin importar si viene mañana, en una semana o en un mes. Yo no quiero que Él venga y no encuentre el jardín listo. Esta debe ser la actitud de todo aquel que ha decidido depositar su fe y su mirada en Jesucristo. Hemos de preparar el jardín de nuestras vidas, hemos de preparar el jardín de nuestras familias, hemos de preparar el jardín de nuestra relación espiritual con nuestro Dios. No importando si nuestro Dios viene en 1 hora, en 2 horas, en un mes, en una semana o en un día. Hay que de alguna manera prepararlo, porque el día que Él venga, que mejor nos cueste el tiempo preparándolo y que no nos coja de sorpresa sin que nosotros lo hayamos preparado. Habrá alguien que diga: Señor, he visto tu señal, Señor, he visto cómo el tiempo se ha acercado, Señor, he sido testigo cómo se está cumpliendo tu palabra, ayúdame a creer. Habrá alguien que quiera decir en los comentarios: Señor, ayúdame a seguir creyendo, Señor, salva a mi familia, para que nos demos cuenta, Señor, abre nuestros ojos para que nos demos cuenta de que tú estás a las puertas. Habrá alguien que dice: pastor, yo me quiero preparar para que nuestro Dios no nos coja desnudo, que nuestro Dios nos coja vestido con sus vestiduras y podamos irnos a morar en la patria celestial. Déjalo en los comentarios y dile al enemigo en esta hora: tú no tienes parte ni suerte en mi familia, tú no tienes parte ni suerte en mi entorno, porque he visto la señal de la proximidad de Jesucristo y Él viene pronto. Dice su palabra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dile al Dios del cielo: ven, Señor Jesús. Que lo puedas comentar, que lo puedas compartir. Ven, Señor Jesús. Te invito a orar. Amado Dios y eterno Padre que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de conocer lo que dice tu palabra y de darnos cuenta que nuestros días, Señor, se están viviendo momentos, señales,
prodigios de los cuales tu palabra habla y anuncia no solo la proximidad de tu persona, la proximidad de tu reino, la proximidad de tu venida, sino también, Señor, nos damos cuenta que se anuncia la misericordia de nuestro Dios. Gracias, Señor, por darnos este tiempo de preparación. Gracias, Dios amado, por abrir nuestros ojos, que como iglesia podamos unirnos, que como hermanos, como familia, podamos unirnos en la fe y reavivar nuestra experiencia contigo, para que cada día podamos estar listos e identificar estas señales, Señor, que puedan prepararnos, que puedan animarnos a prepararnos, para que así, Señor, podamos vivir para siempre contigo. Bendice, Señor, al padre que de alguna manera lucha con sus familias para que se prepare. Bendice, Dios amado, a la esposa, a la madre, a los hijos, a los hermanos, aquellos que de alguna manera oran para que sus hijos, sus padres, sus esposos vuelvan a ti, Señor. Tócale su corazón en esta hora. Y si hay alguien, Señor, que necesita ver un poco más allá de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, abre sus ojos y su mente, Señor, para que se dé cuenta que el Rey de Reyes y Señor de Señores está a las puertas. He aquí, Señor, dice tu palabra que tú estás en las nubes. Te rogamos, Dios amado, que selles nuestras vidas en esta hora para salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Dios te bendiga, te esperamos en el próximo episodio, el próximo programa que será en el día de mañana a las 7:30. Así que este distrito de Iglesias Adventistas del Séptimo Día Sabana Grande te espera para bendecir tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y recibe bendición del Dios del cielo. Feliz noche.